palabra expiación es eliminar el pecado por medio de un sacrificio. Antiguamente las personas judías eliminaban el pecado por un cordero. Entonces, al derramar la sangre, que ellos lo hacían cada año en Jerusalén, ellos llevaban un cordero y ese cordero simbolizaba que ese sacrificio iba a ser que limpiaba sus pecados. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo viene, Él es el que hace el sacrificio. Él toma ese lugar. Ya no va a haber más cordero, ya el Señor hizo todo. Ya Él es el verdadero cordero inmolado que murió por nosotros. Jesús pagó por medio de ese sacrificio, por la expiación que Él hizo, por el pecado de toda la humanidad. Así que nosotros tenemos que vivir agradecidos, pero no solamente decir gracias Señor, no, sino que el agradecimiento es con tu forma de vivir. ¿Por qué nuestro Señor hizo todo eso? Vamos a verlo. El apóstol Pablo dice en Romanos 9, pues muchos más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Justificados en su sangre. ¿Qué cosa significa eso? Él nos justificó a nosotros. Él nos hizo justos. Por su sangre derramada, Él nos justificó, nos hizo justos sin mancha, porque Él fue el que se sacrificó por todos nuestros pecados. Podemos ver también en 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén, gloria a Dios. Aparte de todo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos reconcilia con Dios, porque nosotros vivíamos apartados en el pecado. Estábamos más prefiriendo el pecado y estábamos apartados de Dios. Una persona que vive apartada de Dios es más que nada por los pecados. Vive en rebeldía, vive en indiferencia ante Dios, le da la espalda a Dios, no quiere saber nada de Dios. Dicen que creen en Dios, pero en verdad no creen en Dios. Están creyendo en otras personas, que en su propia fe, en su propia yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, por sus propias fuerzas. O también en los santos, ¿no? Que le prenden a un San Judas o van a los brujos para que me limpien o la limpien. Bueno, yo no necesito nada de eso, yo soy una hija de Dios, para que limpien a esas personas. ¿Por qué? Porque yo no creo en esas cosas, la brujería y en todas esas cosas que es del diablo. Creen más en eso, entonces se llaman hijos de Dios, que soy cristiano, pero no. Están viviendo en mentira, entonces están viviendo en el pecado. Esa es la separación que hay del hombre con Dios. Viven en el pecado. Entonces nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios. Y si tú te reconcilias con Dios, ¿qué pasa? La persona va a aceptar a Cristo, va a aceptar hoy su sacrificio, hoy en Semana Santa va a aceptar que Él murió por ti y te vas a dar cuenta que Él te va a transformar a ti. Acá por eso dice la palabra de Dios que por su gracia, o sea, la gracia de Dios es un regalo, aparte de que es un regalo, es un don de Dios poderoso, que Él solamente lo tiene, no es de ningún ser humano. Que te diga, tú te vas a salvar por esto. No, te vas a salvar porque Dios te dio la gracia, Dios te dio ese don, te regaló. Bueno, por eso yo digo que este sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, tenemos que pensar y analizar, porque Él lo hizo ¿para qué? Para librarnos de la ira venidera de Dios, porque acá mismo lo está diciendo en Romanos. A ver, lo vamos a leer. Dice Romanos 5:9, ¿no? La última. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, hermanos, de la ira. ¿Qué cosa va a pasar en la ira? Que muchas personas dicen, no, Dios es amor, Dios es amor. Claro, Dios es amor. Por eso quiere que te acerques a su Hijo Jesucristo y seas salvo por Él. Pero Dios viene y Él también tiene ira, pero la ira de Dios es muy diferente de la ira del ser humano. Dios tiene una ira en donde es para hacer justicia. Porque si nosotros seguimos en el pecado y no aceptamos a nuestro Señor y no creemos en lo que Él hizo en la cruz, vamos a ir a condenación, vamos a ser juzgados. Por eso yo quiero que acabemos este tema diciendo que en conclusión, si nosotros no aceptamos el sacrificio que Él hizo en la cruz, nosotros vamos a estar yéndonos a condenación. Nosotros vamos, si no aceptamos el sacrificio que Dios hizo, que nuestro Señor Jesucristo, ¿a dónde vamos a ir? A condenación. Vamos a padecer la ira de Dios, el juicio de Dios. Eso es lo que quiero que entiendan.
Así que nosotros, para poder ser librados de la ira de Dios, para poder ser librados del juicio de Dios, para poder ser librados de que nos lancen al infierno o que nos manden al lago de fuego donde va a ser lanzado también el falso profeta y Satanás, tenemos que empezar a analizar que el único que nos lleva a la salvación y a la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Por eso que hoy te dejo este mensaje, hermano, hermana, amiga, de que reflexionemos en estos días de que el único que nos lleva a la salvación y a la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo, mediante la fe en que Él murió por nosotros en la cruz, que Él derramó su sangre preciosa, que nos limpia de todo pecado, que lo hizo una sola vez y ya no hay más sacrificio, y que nos justifica. Y que aparte de eso, nos deja entrar se podría decir, a las moradas celestiales.